El futuro se veía tan brillante, el vecindario tan vivo y los niños corriendo por toda la calle. Lo haríamos todo en grande y no seríamos derrotados. Ahora el vecindario se ve roto, los niños crecieron, pero sus vidas están desgastadas. ¿Cómo una calle tan pequeña puede tragarse tantas vidas? Quizá ya muchos conocen esta canción, The Offspring. Tiene casi 30 años y aún así sigue sonando como un espejo de nuestra realidad. Historias de personas con talento y sueños que no encontraron oportunidades, vidas frágiles atravesadas por condiciones sociales precarias. Aquí solemos opinar y reflexionar sin pretender tener la verdad absoluta, pero este tema no solo se siente. No podemos negar que estos datos son fáciles de respaldar con investigaciones. ¿Qué diablos pasó con los niños que fuimos alguna vez? ¿Dónde quedaron esos buenos tiempos? Siguen aquí, pero las reglas del juego cambiaron. El costo de vida, el trabajo, la vivienda, la tecnología, las oportunidades, la curva se hizo más empinada. Y mientras el mundo cambia a un ritmo vertiginoso, las brechas entre generaciones se hacen cada vez más evidentes. ¿Será que los temas tabú tengan algo que ver? Antes, la discusión era si convenía comprar una casa o rentar. Hoy, la realidad es si podemos aspirar siquiera a un crédito hipotecario. Los adultos mayores juzgan a los jóvenes cuestionan a los mayores y los más chicos quizás todavía guardan esperanza, pero esa esperanza requiere acción. Hola, soy Lucía y pertenezco a esa generación que juraba que cambiaría el mundo. Hoy quiero saber qué tanto fue el mundo el que nos cambió a nosotros. Y yo soy Daniel, un chico de los 90s que intenta entender esta nueva revolución tan tecnológica como cultural. Acompáñenos, destapen una cerveza o sírvanse un café y reflexionemos juntos sobre las brechas generacionales que marcan nuestro presente. Esto es Kids Aren't Alright, las guerras generacionales. Un espacio para reflexionar sobre las brechas que existen actualmente y que atraviesan a nuestras vidas. Comenzamos. Hola Daniel, ¿qué tal? Si algo se ha vuelto viral en los últimos años es este famoso OK Boomers, una frase corta, sarcástica, que encierra todo un choque generacional. Es casi como un ya cállate digital, una respuesta a las críticas de los mayores hacia los jóvenes, que somos flojos, que no queremos trabajar, que lo queremos todo fácil. ¿Tú qué piensas de esta lucha que ha venido creciendo entre las generaciones? Todo eso es debido a esta esperanza de vida que ha ido aumentando con el paso de los siglos. Los avances tecnológicos, sobre todo en el área de la medicina, permiten que nosotros vivamos más. Vivir más implica más generaciones diferentes, más diferencias entre unas épocas y otras. Y si a eso le sumamos que en cada generación hay un avance tecnológico muy importante, aparte de conflictos sociales, simplemente van a hacer que todos tengamos conceptos distintos y al final nos volvemos a encerrar en burbujas. Como hemos venido mencionando a través de los capítulos, somos una suma de factores que nos hacen ser quienes somos, pero muchas veces olvidamos que todos somos individuos con pensamiento libre, con pensamiento distinto, y eso nos hace encerrarnos en una burbuja buscando siempre el confort. Y por ello quizás sea buena idea definir un poco de cómo son estas generaciones. Quiero dejar en claro un detalle: según las fuentes que tú busques, va a ser cómo van a estar establecidos los años. En México son datos que se ajustan un poquito más a lo que vamos a mostrar aquí en pantalla. Vamos a mostrar una línea de tiempo donde incluso ustedes van a poder leer un poco de lo que conlleva cada una de las generaciones. Para el 1900 a 1914 tenemos la generación perdida. La generación grandiosa viene siendo de 1915 a 1925. Podemos empezar a hablar un poquito de la generación silenciosa, que es la que nació durante la Gran Depresión, que corresponde a los años 1926 a 1945. Ahorita, si siguen vivos, todos ellos son viejitos, pero sí quisiera que reflexionemos sobre la importancia de respetarlos. Hay que pensar qué es lo que vivieron ellos. Nacieron en una época económica donde todo era difícil. Les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Esta es la generación que le tocó ir directamente a la guerra. En ese momento no había la velocidad de información que hay ahorita. Por lo tanto, ellos tenían mucha incertidumbre. En esos tiempos lo que se veía era que todo el mundo estaba en conflicto con todo el mundo y que no sabías cuándo de repente podía llegarte una bomba. Claro, aquí no hubo bombas, pero en ese entonces no se tenía esa información. Pero no es solo eso, Daniel. Muy probablemente no hubo bombas, no hubo guerras. Si hablas de México, si bien hubo intervención de México, hubo participación que fue mínima. Como 12 personas. Como de 12
12 personas, exacto, pero vamos a hablar de aquello donde cómo te afectaba de otra forma, ¿ok? Cómo no llegaba la mercancía, cómo dejaba de haber producción de alimentos, cómo los barcos se estaban utilizando para enviar cargamento, municiones, dejaron de producir alimentos. Entonces realmente se vieron afectados, no tanto por la guerra, pero sí por las carencias. Hay un artículo que se llama de mantequilla dinamita, si no me equivoco. Es muy viejo ese artículo y habla sobre cómo justamente se dejó de producir en países como Colombia, como Chile, como México. Se dejó de producir alimento para poder abastecer a Estados Unidos con municiones y eso repercutió en el estilo de vida y en la calidad de vida de las personas. Si hablamos de la época de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos que hablar de cómo hubo avances tecnológicos muy importantes, sobre todo para los modos de producción. En este caso puedo hablar un poquito de lo que es el torno y la fabricación de armas. En ese punto la prioridad de Estados Unidos era, ¿sabes qué? Necesitamos producir más y mejores armas, más cantidad de balas. Fue cuando la mujer se empezó a integrar a lo que viene siendo la fuerza laboral. Hay una imagen donde aparece una señora mostrando el músculo. Esa imagen es muy famosa, muy conocida, creo que hasta cierto punto se empezó a utilizar como símbolo de feminismo, pero fue producto de la necesidad de los países. Aparte, como menciono, fue cuando se empezó a utilizar más el torno para fabricar más rápidamente armamento y las técnicas de las fábricas mejoraron considerablemente, y esto facilitó que en años posteriores se implementara más la automatización industrial, y eso da hincapié a buscar técnicas informáticas para replicar lo que se estaba haciendo en la vida real. Básicamente, gracias a esta Segunda Guerra Mundial, ahorita tenemos la inteligencia artificial como está hoy en día. ¿Cómo afectó a la siguiente generación? La generación de los baby boomers, que van del 46 al 64. Hay algo muy curioso en esta generación. Es la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial. A ellos les tocó vivir la Guerra Fría, donde tenían esa incertidumbre de si podía en algún momento desatarse una tercera guerra mundial. Claramente había tensión entre muchos países, especialmente entre Rusia y Estados Unidos, y en este momento hubo un aumento significativo de la tasa de natalidad, y esto tiene un motivo, tiene un porqué. La densidad poblacional ha ido cambiando. Hubo muchos muertos durante la Segunda Guerra Mundial y empezó a haber más trabajo que personas que pudieran suplir los puestos laborales, que fue lo que hicieron los gobiernos de todo el mundo, y se empezó a popularizar el que todas las familias tuvieran un montón de hijos. Por eso nuestros abuelos tenían 13 hijos para poder llenar las fábricas. Esto es algo que se viene arrastrando desde 1800. La educación lo que necesitaba era que hubiera empleados bien formados. Para eso necesitaban que la gente tuviera hijos para poder mandarlos a las fábricas. Y si nos vamos al sistema educativo, ese es el funcionamiento. Retrocediendo un poco, me corrijo, fe de ratas. Cañones o mantequilla se llama el artículo y habla sobre esta situación. Pero volviendo al tema, esa es la función del sistema educativo. Por eso las líneas, por eso estudiamos en filas de escritorio, porque hablábamos de líneas productivas. Por eso trabajamos en función de productividad, qué tan productivo eres, qué tan bueno eres, y te calificaban la eficiencia. Eso estaba hecho para abastecer fábricas. La educación está hecha para abastecer fábricas. El problema es que la educación no ha avanzado. Pero esta generación de baby boomers viene tras una situación muy fuerte, tras la Segunda Guerra Mundial, y también con ello surgen los derechos civiles, la igualdad racial, empiezan también todos estos movimientos que ahorita les damos tanto auge y tanto boom de hay que cuidar la inclusión, pero esto realmente empezó con ellos. Todos estos movimientos empezaron con ellos. Ellos fueron los que levantaron, los que hicieron, los que se movieron para poder tener mayor voz, tener mayor presencia. A raíz también de que la guerra trajo mucha opresión, de alguna manera vinieron a liberarse. Y eventualmente tenía que pasar. Si hay algo que critico de Carlos Marx es que él es demasiado idealista, pero si hay algo que tiene razón es que los cambios sociales se dan con luchas, y es real. Al momento de que el oprimido se cansa, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que levantar el pueblo. Pasamos ahora a hablar un poquito de la generación X, que es la que va del 65 al 80, y ellos vivieron aún más lo que es la Guerra Fría, sus efectos, lo que es la crisis energética, vivieron unos cambios tecnológicos muy fuertes, y en este punto es donde se empiezan a generar las computadoras como el Mark II, que son computadoras gigantes que utilizaban tabuladores, leían unas tarjetas perforadas, son unos y ceros. ¿Y qué representa? El 1 significa verdad, significa sí, encendido. El 0 significa mentira, falso, apagado. Y es la forma en la que puede procesar una computadora. Todo esto surge a partir del concepto de Charles Babbage y de Ada Lovelace, que erróneamente a Charles Babbage se le atribuye todo el aporte de lo que es el código binario, cuando realmente quien desarrolló esa parte fue Ada Lovelace, una de las madres de la computación moderna, pero se omite mucho en la historia. Estos conceptos no se podían generar en sus tiempos, entonces lo que hicieron fue, para la generación X ya les tocó tener la tecnología suficiente para utilizar esos planos y empezar a trabajar. Con esto también nace lo que
que es el internet, y poco a poco fueron surgiendo las computadoras personales. Esta generación suele ser, en parte, muchos de los que dicen es que las generaciones siguientes son generación de cristal, pero suelen ser muy intolerantes. Estas generaciones también, algo que tienen tanto la generación de baby boomers y la generación X, tuvieron esta idea de la educación y del desarrollo económico, donde si tú te preparabas y estudiabas, tú tenías mejores oportunidades. Y generalmente lidiamos con estas personas que siguen en esta idea de mientras más te prepares, mayores oportunidades vas a tener. Y obviamente tenemos a estos papás, a estos abuelos y estas partes que, si bien la educación es algo esencial y obviamente te va a dar mayores oportunidades, en sus tiempos sí era así. En sus tiempos había 50 puestos para 5 profesionistas que terminaban una carrera. Actualmente obviamente no contamos con eso. Actualmente hay 50 profesionistas para un puesto de laboral, ¿no? Pero a ellos les quedó muy grabado eso, y para ellos el no estudiar es una pérdida de tiempo. Es estudia, prepárate, entre más te prepares mejor te va a ir, y siguen teniendo ese pensamiento, y eso es algo que está haciendo de alguna manera una confrontación con los más jóvenes al decir, oye, espérate, pues es que yo me estudio, me preparo y no llego a ningún lado. ¿Por qué? Porque no están realmente todas esas oportunidades. Sigue siendo un cambio. Podemos hablar, y ahorita las generaciones que vas a mencionar más adelante obviamente traen nuevas ideologías, pero vamos hablando de cómo estas generaciones tienen sus verdades y sus realidades, porque vivieron en un mundo muy diferente, al nuestro, crecieron en un mundo muy diferente al nuestro, con ideologías completamente diferentes, con estas ideologías también, porque estas generaciones son esas generaciones que duran 25 años en los lugares de trabajo, que iniciaron y terminaron su vida laboral en la misma empresa. Eso ya no ocurre, y ellos son muy dados a juzgar y a criticar a las nuevas generaciones de no duras en el trabajo, pero no se dan cuenta que también es la empresa la que no te permite durar en el trabajo. Sí, empujan a las personas a límites. Y fuera de empujar a las personas a límites, la misma empresa no te permite que permanezcas mucho tiempo, porque no le costea que hagas antigüedad. ¿Cuántas empresas no hay que te contratan por un año, y te renuevo el contrato, y te lo renuevo, y te lo renuevo? Es muy común también que sean contratos de un mes, y yo creo que aquí es cuando tenemos que pasar al hecho de que las generaciones venideras realmente han vivido las consecuencias de las formas de pensar de los baby boomers y de la generación X. Y la más curiosa de las generaciones es exactamente la generación Y, o los famosos millennials. La generación millennial va del 81 al 96, y es curioso porque la gente critica a los millennials, pero se están refiriendo a morros de 20 años, pero los morros de 20 años son de la generación Z. Millennials descubren lo que es tender la ropa. Oye, esos chistes no tienen tanta gracia si entiendes que a quien estás tratando de criticar es a la generación Z, porque los millennials son los que hicieron el chiste, porque muchos millennials creen que son generación X. ¿Qué caracteriza a la generación millennial realmente? Son la generación del cambio, de la transición. ¿Qué cambios vivieron? La era del internet, la computadora personal como uso cotidiano y como herramienta de trabajo, la falta de actualización de lo que viene siendo el sistema educativo. Definitivamente es la generación a la cual le está tocando vivir sin posible jubilación. Si a eso le sumas que por el 94 se dieron cuenta de que era imposible. Es imposible tú darle una pensión vitalicia a una persona, porque los planes de pensiones que tenía el gobierno antes funcionaban o iban a funcionar porque se esperaba que iban a mantener a las personas 2 años. La edad de jubilación era a los 60, la del promedio de vida era 55. Si a los 60 es porque ya superaste el promedio de vida que había y te iban a mantener 2-3 años a lo mucho, y ahí sí daban los números. Pero ya para el 94 se dieron cuenta de que no, que nada que ver, y dijeron, tenemos que evaluar qué están haciendo otros países para poder hacer que cuando se retiren tengan dinero. Bueno, vamos a hacer las afores. La verdad es que es lo más lógico. No tiene sentido dar una pensión de por vida o estos apoyos que se están vendiendo como del bienestar, porque es imposible mantener esos modelos económicos. Únicamente van a hundir al país, y yo sé que mucha gente se va a enojar por eso, pero los números son fríos. ¿Y quiénes son los que lo sufren más? Esta generación que fue entrenada diciendo, estudia, trabaja y ya hiciste tu vida. Pero estos que están criticándola no se dan cuenta que los millennials están intentándolo. ¿Por qué? Porque tienen la presión esa, pero al mismo tiempo estamos viviendo estas transiciones. Si a eso le sumamos cómo está la situación económica actual, cómo están los créditos hipotecarios ahorita, cómo ahorita todas las propiedades pertenecen a los boomers y a la generación X, prácticamente todas las propiedades pertenecen a ellos, son pocas las propiedades que están en manos de los millennials. Otra cosa, muchos de los generación X y boomers que tienen casa fueron por invasiones. Vamos a pasar a la generación Z, son los que nacieron del 97 al 2012, tocó vivir en una era totalmente digitalizada, les tocó ya ver de manera cotidiana qué es la computadora, lo que es una forma diferente de trabajar, porque ellos ya nacieron
nacieron con la tecnología ya implementada, mientras que los millennials vivieron el cambio. A la generación X no les daban clases de computación, a los millennials les tocó que se las implementaran cuando ya estaban estudiando, y a la generación Z ya les tocó clases de computación más avanzadas porque los maestros ya sabían utilizar los equipos, mientras que con los millennials los maestros tuvieron que irse adaptando apenas al cambio. De ahí pasamos a la última generación, que son los bebés, que son del 2013 al 2025, y esta última generación son los niños que ahorita están en las escuelas, máximo 12 años, apenas van a empezar la secundaria. Vemos que existen muchas generaciones y eso genera que haya brechas entre ellos. En la parte psicológica, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que realmente la psicología es una ciencia muy joven. ¿Qué significa esto? Significa que es una ciencia que realmente tiene su auge en años recientes, y hace 50 años no había ni una décima parte de la información que se conoce ahorita, que es muy importante entender cómo antes el estrés parecía no afectarles, pero ahorita tenemos el burnout, pero esto no nace a partir de que sea nuevo, sino que nace realmente a partir de que apenas se está comprendiendo. Sí, realmente la psicología es una ciencia relativamente moderna. Nace a finales de 1800, pero más fuerte en 1920 con el primer laboratorio de investigación de Wundt, que ya realmente es un laboratorio. Él funda un laboratorio experimental para observar la conducta ya de una manera investigativa, vamos a decir. Y realmente los pasos que fue dando, hemos visto cómo muchos modelos psicológicos han hablado infinidad. Freud fue duramente juzgado y criticado por sus ideologías, y Freud era médico, no era psicólogo. Muchos de ellos, de hecho, Wundt era médico. Muchos de ellos no eran psicólogos, eran médicos que empezaban a observar la conducta. La conducta se ha observado por mucho tiempo, y realmente de unos 20 años para acá, 25 años para acá, podemos observar la mente, del cerebro, de cómo se entienden qué cosas, para poder saber en qué partes del cerebro se dan las emociones, las sensaciones, el lenguaje, el movimiento. Lo que conocemos hoy como psicología ha sido sobre todo algo reciente. Si nos vamos para atrás vamos a ver muchas cosas, pero ¿cómo podías ver un cerebro si realmente lo veías cuando lo abrías y descubrías que algo había fallado, no cuando la persona ya había muerto? No podías verlo antes. Entonces, actualmente los nuevos estudios nos permiten no solo ver cómo funciona el cerebro, sino cómo funciona cuando respiras, cuando piensas, cuando ves a la mascota, e incluso lo han hecho con las mascotas. ¿Qué áreas del cerebro se encienden cuando ven a sus amos? Al final la psicología estudia la conducta, y la conducta es todo. Cuando ya podemos entender todas estas partes y podemos medirlas desde todos los contextos, porque es cómo actúa el ser humano en sus diferentes contextos. Lo generacional es eso. Ahorita te decía, cada generación tiene su historia, cada generación tiene su momento. Es muy difícil que una generación Z comprenda lo que vivió un baby boomer, que a lo mejor no vivieron la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz, pero vivieron la poca información que les llegaba a quienes tenían televisión, a quienes tenían el acceso a un periódico, a quienes tenían acceso a una radio que les informara esas situaciones, pero que, como te decía, vivieron hambres porque la comida no llegaba. Entonces vemos esas situaciones y es muy difícil que, incluso que a lo mejor nosotros millennials comprendamos lo que ellos vivieron, las situaciones que ellos vivieron. Es muy complicado que comprendamos la situación que vivieron los baby boomers al querer romper todas esas violencias, todas esas carencias, todo ese dolor, porque fue una generación que sufrió. Los baby boomers de alguna manera vienen a romper eso, pero también vienen a estos compromisos que decías, nosotros como millennials le damos esa parte de tienes que trabajar y dar el 100 y darlo todo, sabiendo que no vas a recibir nada a cambio, porque ellos recibieron algo a cambio, pero nosotros no. Y sin embargo es esa lucha entre doy todo porque así me enseñaron, pero tampoco quiero darlo todo porque yo sé que ya no va a haber nada de regreso. Y obviamente va a costar mucho trabajo que estas generaciones identifiquen a las otras que traen una mentalidad completamente diferente. La psicología va estudiando un poquito todos estos comportamientos, cómo se comportan los jóvenes. Hemos estado viendo cómo tienen impacto las tecnologías. Actualmente, cierto, a mí me enseñaron computación y me enseñaron desde entrar al sistema por el MS2 o cómo se llamaba, entrar desde el inicio, no como ahora que se prende y ya está. Actualmente ni siquiera les dan computación, ya no les dan esos programas, ya no les enseñan eso. Es más, actualmente los jóvenes no saben ni usar computadora. La psicología sí es una ciencia moderna, ya me salí del tema, pero estudia todo esto que dice,
de a ver cómo los contextos, cómo la historia, cómo todos los procesos han ido cambiando y moldeando las generaciones y han traído entonces estas revoluciones y cómo podemos observar estas conductas generacionales, porque al final entre los sociólogos y los psicólogos y los antropólogos ahí va sacando esta información generacional. Mucho de lo que mencionas corresponde ya a la ciencia de la sociología, porque la sociología, tengo entendido, que consiste en el estudio de las sociedades y de las personas. Necesitas comprender todo eso para poder dar un contexto social. Hay 3 puntos que quiero rescatar y tocar un poquito de lo que acabas de hablar. Primero que nada, quisiera hablar de lo que mencionas de la mentalidad. Yo no sabía el detalle de que ya no le están dando computación, y francamente creo que sí es muy importante, porque una computadora no tiene las mismas capacidades que un teléfono. Son muy diferentes, sus usos son diferentes, y aunque los teléfonos de hoy en día sean muy potentes, no dejan de tener un montón de limitantes que se rompen utilizando una computadora. Una computadora te da muchas más herramientas, muchas más posibilidades, y sí, puedes hacer ciertas funciones con un teléfono, pero estás limitado. Sí es importante también que los jóvenes comiencen a aprender ese tipo de tecnologías. Aparte, es importante que también les enseñen cómo utilizar correctamente herramientas como ChatGPT, pero las primarias actualmente no saben cómo utilizarlos y los maestros no se quieren actualizar. Es una realidad. Ahora, me gusta cómo realmente para poder comprender el cerebro humano es realmente innecesaria la tecnología, porque hay muchos psicólogos que se consideran superiores porque estudian la mente, pero ni siquiera se dan cuenta de que dependen demasiado de los ingenieros para poder hacer eso. Sin los ingenieros, los psicólogos no tendrían los mapas mentales, no tendrían un montón de conocimiento importante. Ahora, tenemos a los físicos que estudiaron muchos fenómenos, entre ellos el efecto magnético, el efecto eléctrico, la física de partículas. Mucha gente pregunta, oye, ¿para qué sirve el CERN si únicamente está gastando recursos públicos? Bueno, el CERN sirve para que ahorita tengas, primero que nada, el touch en tus pantallas, y segundo, para que tú tengas equipos de resonancias magnéticas que te permitan ver si tienes un problema, si tienes algún cáncer, si tienes algo dentro de ti que esté mal. Sin las matemáticas no voy a entender la física. ¿Y de dónde vienen las matemáticas? Del que el hombre se pregunte de dónde viene, de que el hombre quiera comprender las cosas, y esto viene de la filosofía. Entonces pasamos desde psicología con un orden lógico hasta la filosofía. Entonces todo está relacionado sí o sí, y la tecnología siempre va a permitir que todo esto evolucione. Es que todo está relacionado. No puede ser una ciencia más importante que la otra, porque una depende de la otra. No podemos ser comunidades independientes. Por eso tan grande la globalización. No somos seres solitarios, somos comunidades. No funcionamos solos. No podemos separar la tecnología, porque no hablamos de la tecnología actual, hablamos de la tecnología que ha evolucionado desde la rueda. Es cómo hemos evolucionado y cómo en conjunto hemos creado lo que actualmente es el mundo, con sus ventajas y con sus desventajas. Lo mismo pasa si te quieres ir al ámbito generacional. No podría haber una generación sin la otra. Hemos sido resultado de la evolución de estas generaciones, de la evolución de la ciencia, hemos sido resultado de la evolución de la tecnología. Lo que conocemos, los avances, lo que sabemos como psicólogos, lo que saben como ingenieros, es gracias a que en conjunto se ha trabajado y se ha evolucionado. No podemos decir esto es más importante que lo otro. No podemos decir ni como generación, tu generación es mejor que la mía. No, porque tu generación le dio paso a la mía y mi generación le está dando paso a la tuya. Vamos encontrando esa parte donde es una simbiosis. No podemos estar uno sin el otro. Ahora, quiero platicar de una simbiosis curiosa e interesante. Y la psicología y la mercadotecnia obviamente están muy relacionadas, pero la psicología actual no existiría si no existiera la mercadotecnia. ¿Y a qué me refiero? Mencionaste a Freud, que es el segundo tema que quería tocar. Yo francamente no comulgo con el psicoanálisis. Siento que es una basura de tema dentro de lo que es la psicología. Se me hace muy fantasioso, pero tiene un motivo por el cual muchas escuelas lo aceptan como conocimiento, y es que el padre de la mercadotecnia actual la popularizó y la vendió como el cambio revolucionario del siglo. Siento que a Freud se le da más mérito del que merece. Yo no demérito que sí aportó a la psicología. Sin embargo, creo que el mérito de la psicología actual debería ser realmente para la mercadotecnia, más que para Sigmund Freud. ¿Sabías tú que el creador de Coffee Break es, bueno, la historia que yo conozco, que la escuché y me pareció muy impactante, y la escuché de un conferencista, un psicólogo, y decía que el creador del Coffee Break es Watson, un psicólogo conductista. Watson es corrido de la universidad donde él trabajaba por problemas morales que tuvo por ahí, y es corrido. Aparte fue muy criticado porque una de sus frases era: a mí entrégame un grupo de niños y yo puedo hacer con ellos desde el más grande investigador
el peor delincuente del mundo, ¿no? Porque yo puedo moldear la conducta. Fue muy criticado por algunos de sus experimentos, pero por esta situación moral que tiene con una alumna, es despedido de la universidad y lo contratan en una empresa de café. Entonces él empieza a ver estos tiempos muertos en las oficinas y cómo se puede aprovechar tomando el café. Así que de alguna manera él confirmó que él puede moldear la conducta, porque él instauró los coffee breaks. Pero es esta parte donde ciertamente la mercadotecnia es parte de eso. No, yo tampoco comulgo con Freud, aunque pueda ser crucificada por muchos psicólogos, pero como dices, de no ser por él, no hubiera hecho el boom que hizo la psicología. Por eso, cuando dicen, bueno, es el padre de la psicología, si él fue el que dio el primer empujón, ¡qué maravilla! Sin embargo, sus ideas medio extrañas, ¿qué voy a opinar yo si él hablaba de la histeria femenina? No estaba tan de acuerdo, mi amigo era medio misógino, diría yo, pero dio pie al nacimiento de eso, dio pie a que esto creciera y a que esto fuera lo que es hoy, y que actualmente se ha tenido los cambios necesarios y que lo sigue teniendo, porque hemos descubierto muchas cosas. Las terapias de tercera generación que yo trabajo, terapias contextuales, que entran dentro del área conductual, traen toque del conductismo radical maravilloso, pero hablan de las ideas contextuales y rompen con el cognitivo conductual de una manera interesante y tocan temas espirituales cuando hablamos de que entra mindfulness, que entra esto de la meditación y entra esto de la conciencia plena. Vamos viendo cómo nuestra mente tiene un poder maravilloso de poder transformarnos y nos enfocamos más en ese poder de la mente, pero eso viene gracias a que en algún momento tuvo ideas muy locas sobre lo que era la mente. Realmente es una técnica, pero no es una solución. Sí, la mente afecta, pero también hay que tener en cuenta que si tú quieres solucionar todo únicamente con la mente, nunca vas a tener resultados. Jamás. La mente es muy poderosa, tan poderosa que nos puede enfermar y nos puede hacer sentir mejor. Pero cuando hablamos de situaciones más serias, como dices, son herramientas. Mindfulness, cuando Jon Kabat-Zinn se la trae acá al área de Estados Unidos, la trae con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los enfermos, más no para curar enfermos. No es deja tu tratamiento y haz mindfulness, es sigue tu tratamiento y haz mindfulness, porque mindfulness lo que va a hacer es te va a dar una mejor calidad de vida, pero el tratamiento te va a mejorar. Y el problema está pasando aquí que hay mucho coach parlanchín que te vende esto como una cosa que va a mejorar y te va a cambiar la vida. Sí, porque te va a hacer ver la vida de manera diferente, no porque vaya a ser la panacea que te va a cambiar el mundo. Y aquí hay otro punto importante a tomar en cuenta. Eso que mencionas también tiene mucho que ver con el marketing. Y hay algo curioso porque cuando te pones a ver el origen del mindfulness y de la meditación, realmente se supone que eran formas gratuitas de hacer las cosas. Pero llega la mercadotecnia y empieza a abusar de ello y a cobrar por ello, cuando realmente deberían ser técnicas accesibles para cualquier persona. Y eso es muy importante. Ahorita tocaste el tema de cómo cada generación tiene una mentalidad diferente, y en la parte de la psicología también es importante. Antes se creía que la depresión o la ansiedad era de gente débil, cuando realmente todas las personas lo estaban sufriendo. Ahorita ya se habla del burnout, de la ansiedad social. Dentro de las ventajas que tiene la tecnología es que ha permitido que se hable un poquito más de estos temas y que no se tenga tanto miedo. Y el estrés que se vive ahorita va a ser muy diferente al que se vivía antes, y muchos sí tienen fundamentos, como por ejemplo la inflación, la crisis climática, las deudas. Quizás uno que no tenga tanto fundamento actualmente sea la parte de la violencia. Claro, tenemos que tener en cuenta que va a depender de cada país, ¿no? Pero a nivel global la violencia ha sido constante, igual que el número de homicidios. ¿Por qué sí es importante tenerlo en cuenta? Porque, como mencionamos, muchos de los problemas que trae estas generaciones nuevas viene siendo, primero que nada, qué es lo que hay a nivel económico, tanto en México como a nivel mundial. Para empezar, hay que tener esta conciencia de que el internet forma parte de lo que es la vida cotidiana y también de lo que viene siendo la economía actual. Se estima que aproximadamente el 67-68% de la población utiliza el internet, y en México actualmente del 82 al 83% de la gente tiene acceso al mismo. Dentro también de estos índices económicos deberíamos tener detalles en cuenta como la esperanza de vida. Ha habido un aumento general de la esperanza de vida. Sí, durante el COVID-19 hubo cierta reducción de la esperanza de vida, pero fue un caso extraordinario, y actualmente en México se estima que la esperanza de vida son 75 años. Otros índices que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar esto son la inflación y la formalidad y estabilidad del empleo. Esto en temas económicos. Ya en cuestión de seguridad tendríamos que ver las tasas de homicidios, las tasas de secuestro y de delitos, y claramente cada país va a ir variando. Pero haciendo investigación me di cuenta de un detalle muy curioso, y es que a nivel global la tasa de homicidios anual se ha mantenido desde los 60 hasta ahorita. Wow, o sea, realmente no hay ni más ni menos inseguridad, se ha mantenido la inseguridad y la percepción también se ha mantenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en México la inseguridad sí ha ido en aumento. Tiene mucho que ver con la
desigualdad que se está generando cada vez más en países como México. Se ve cómo ha ido aumentando la población a nivel global en México. El número de usuarios de internet en el país a 2023 se estimaba que iban más del 70% de la población ya estaba utilizando internet. Estamos hablando de más de 5.5 millones de personas a nivel global. Luego vemos cómo con el tiempo pasamos de que en los 60 se vivía en promedio de 51 años y ahorita estamos en un promedio de 75 años. También podemos ir a los costos de vida. Hay un dato muy importante que las generaciones antiguas no están considerando y es cómo ha ido aumentando todo en los años recientes, y es algo que venimos arrastrando desde las generaciones pasadas. No te rinde igual 100 pesos en el 2006 que en el 2024, y mucho menos en el 94 que en el 2024. 100 pesos te alcanzaba para hacer el mandado en el 94 y ahorita pues no te alcanza para nada. Y aquí es donde voy a mostrar el índice de lo que es la inflación. La inflación viene siendo cuánto ha aumentado el precio de las cosas con respecto al año anterior, y la verdad es que la inflación los últimos años ha sido bastante elevada. Un país que esté bien manejado debería tener una inflación promedio de entre el 2 y el 4% a lo mucho, que curiosamente si vemos los índices, los años donde se mantuvo mejor la inflación fue durante el sexenio de Peña Nieto, curiosamente. Y mientras que si vemos cómo fue con AMLO fue subiendo, pero después de la pandemia fue cuando se vieron los picos. Se esperaba que con AMLO se mantuviera igual que con Peña Nieto, sin embargo pues fue subiendo. ¿Y esto cómo afecta a las generaciones? Pues afecta en que simplemente sobrevivir para un millennial, para una generación Z, para una generación alfa va a ser mucho más caro, y eso tristemente se contrasta con el porcentaje de la formalidad del empleo. Estamos viendo que a nivel global desde el 90 hasta el 2023 realmente ha bajado. Pasamos de un 62% de personas trabajando en empleo formal y ahorita vamos en un 58%. Dices, es que 5% es poco, pero compara esto con la cantidad de personas que hay en el mundo. Estamos hablando de que realmente son millones de personas las que están sufriendo desempleo o están viviendo en empleo informal, lo cual da mucha inestabilidad. Te va a generar más brechas entre las generaciones, porque muchas de estas personas no están en el empleo formal, no porque no quieran, sino porque no se están dando las oportunidades. La tasa de empleación está muy baja y actualmente si te pones a buscar un trabajo nuevo va a ser bastante difícil, porque para empezar hay más gente, hay menos puestos disponibles, y si a eso le sumamos el hecho de que el salario no ha subido conforme la inflación, sino que ha subido bien poco, por lo tanto una persona de la generación X definitivamente tuvo más fácil poderse comprar una casa a final de cuentas. Vamos a ver muchas cosas en esta parte. Al inicio decías, estas personas no vivieron ansiedad, pero ellos también vivieron, sí, ellos pero lo escondían de otras formas, entre el alcohol, el tabaco, el juego, y si quieres incluso el mal humor, la violencia, o saliendo a la calle con los amigos, saliendo a la calle con los vecinos. Algo sí tienen ellos y que a lo mejor les ayudaba a manejar mejor el estrés, es que ellos vivían en comunidad. Si tú te acuerdas cuando estabas niño, probablemente todavía recuerdas a los vecinos sentados en las banquetas durante las tardes, conviviendo, platicando, que si te tomabas la cervecita, que si te tomabas el cafecito, que si te sentabas a platicar el chisme de la vecina, y vivíamos en comunidad. Si se le atoraba al vecino, había alguien que lo ayudaba, había alguien que estaba ahí. Y también pasaba esta parte donde las familias vivían en conjunto, entonces también había como que más apoyo. Probablemente había muchas formas diferentes de sacar estrés y ansiedad, pero estaban muy enfocados en lo que yo tengo que hacer para proveer a esta familia. Generalmente lo que nosotros tratamos de hacer es no llevar nuestras carencias, nuestras heridas y nuestros errores a la siguiente generación. De alguna manera, estas generaciones nuevas son resultado de lo que nosotros no queremos. Curioso que nos quejemos de ello. ¿Por qué? Porque yo digo, oye, pero es que no te gusta batallar. Ah, pero yo no quería que batallara. Esa fue mi meta, que no batallaras. Y ahora me molesta que no batalles. Ahorita decías, es más caro vivir. Es más caro en función de costo y es más caro en función de lo que tengo que tener ahora para vivir. Porque va a haber muchas personas que te van a decir, es que nosotros no vivíamos con tanto, vivíamos con menos. Sí, pero eso era lo que había en esa generación. Todo esto que yo tengo ahora no existía. Y no es que yo me dedique a comprar cosas más caras, que a lo mejor habemos o hay gente que sí lo hace. ¿Cuántos canales de stream pagamos para tener que ver en casa y ni siquiera tenemos tiempo de verlo? Sí, es verdad, hay artículos que vienen a sobrecargar la cartera, pero también era algo que no existía, pero ahora no puedo dejar de tenerlo porque es parte del día a día. Mucho del costo de vida, cuando te pones a analizarlo, no es de esos productos
productos lujosos tampoco. ¿A qué me refiero? Hay veces que simplemente te pones a analizar el precio de la renta, el precio de una hipoteca, el precio de la comida y el transporte y la ropa, porque ni modo que andemos desnudos por la calle, vaya. Si te pones a analizar únicamente esos productos, bueno, también la medicina, porque eventualmente tienes que ir al doctor, tienes que cuidarte, sin contar psicólogos, sin contar dentistas, sin contar lujos, realmente ahorita es mucho más caro sobrevivir. Hay personas que literalmente están viviendo al día y que no tienen los lujos. Hay gente que lava a mano todavía, que sí tiene un refrigerador si tú quieres, pero tienen años con ese refrigerador, fue un gasto que hicieron una sola vez. Hay personas que no tienen ni eso y que gracias al departamento que están rentando tienen cama, tienen refrigerador, tienen estufa, porque ya vienen como amenidades y de todas formas apenas si les alcanza, puesto que el costo sí es mayor. La vida es cada vez más cara y lo mides como en la canasta básica. Ciertamente ahorita te hablaba de todos los lujos adicionales, pero sí, la mayoría de las personas no necesita gastar en todas esas cosas, no necesita gastar en el streaming, no necesita gastar en el auto, porque ni siquiera tiene acceso a ello. Probablemente antes no estaba tan marcada, sí, realmente siempre ha estado marcada estas clases económicas. ¿Qué pasa? La riqueza está en muy pocos. La clase media con trabajo pasa, de alguna manera tiene, y es la que mantiene al país muchas veces, pero muchas personas viven en esas condiciones extremas. Cuando hablas de violencia, cuando hablas de estos índices de satisfacción o de seguridad, y lo veíamos en las gráficas, como América Latina es una de las regiones que tiene una percepción de seguridad más baja, menos del 50%. Cuando hablamos de países asiáticos europeos que están sobre el 70%, pero también hablamos de que en estos países tenemos extrema pobreza. Y las carencias, si nos vamos dentro de la psicología, hablamos de la pirámide de Maslow, cuestiones básicas. Primero que nada, todo aquello que es básico, comer, tener un techo, poder vestirme. Necesito cubrir las necesidades básicas. Y a veces cubrir esas necesidades básicas implica robar o cometer actos delictivos para poder tener esas necesidades básicas. Y ya no hablamos de estudios, porque si no tienes necesidades básicas no vas a tener derecho a estudios. O los estudios que te brinda el país, pues realmente no han avanzado. Tenemos más de 100 años trabajando bajo el mismo esquema educativo. Buscamos analfabetas funcionales, pero sí he visto cómo a partir de los millennials somos la primera generación que viene a estar por debajo del nivel de sus padres, porque las generaciones iban subiendo socioeconómicamente hablando. Ya nosotros empezamos a bajar. Y esos son estudios socioeconómicos. Eso no es algo que yo me esté inventando. Eso es lo que se está viendo en las políticas económicas y sociales. Porque estos son malos manejos de las economías, de las sociedades. Aquí quiero rescatar dos puntos que mencionaste. Primero, el de la percepción de la seguridad. Y es curioso porque tienes razón. Realmente la percepción de la seguridad del 2006 al 2023 se ha mantenido en un promedio. En Asia se mantiene alrededor del 75%. Oeste de Europa, 75% más o menos también. En el norte de África se mantienen alrededor del 74%. Subió ligeramente si tú quieres, pero realmente no es un cambio muy drástico. En Norteamérica se ha mantenido, ahorita está un poquito más bajo que Asia, que está por el 72%. Bueno, es donde hubo un cambio significativo en Eurasia como tal, ya que en esa zona se pasó del 40 y tantos % de percepción de seguridad a un 71%. Ahora, donde sí se ha visto un decremento ligero ha sido en la región subsahara de África, donde pues ahorita están más o menos por el 51%. Y en el caso de Latinoamérica es lo curioso, realmente no ha habido cambios. Del 2006 al 2023 se mantiene la misma percepción. Durante el sexenio, ahora vámonos a México, durante el sexenio de AMLO tenemos la misma percepción de seguridad que durante el sexenio de Calderón. Realmente no ha cambiado. La cuestión de la percepción es la misma. Y a nivel global se ha mantenido alrededor del 70% el promedio. Ahora vamos a hablar tantito así rápidamente de lo que es la cuestión de los homicidios. Se estima que por cada 100,000 habitantes en 2015 a nivel global había un promedio de 5.9 y ahorita en 2021 se estimaba un 5.8. Se ha mantenido también, o sea, la violencia también se ha mantenido igual. En América 16 por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2021 era 15 por cada 100,000. En África subió 0.3 personas. En Asia bajó de 2.4 a 2.3. En Europa bajó de 3.5 a 2.2. Pero se ha mantenido más o menos igual en el resto de los países. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que América y África son en general más inseguros que Asia, Europa y Oceanía, lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta, sobre todo al momento de que vemos el nivel de alfabetización de los países.
alfabetización y pobreza, porque volvemos al punto. Si volvemos a evaluar esa misma tabla es, ¿quiénes son los que tienen más bajos índices? Latinoamérica y Sudáfrica, que son los países que justamente tienen mayores índices de pobreza. Te vas a Europa, África del Norte, que África del Norte está muy bien. Te vas a Asia. Obviamente va a haber pequeñas regiones en esos lugares donde hay pobreza, donde hay marginación, pero la mayoría de los lugares en esos países están bien. Pero si te vienes a América Latina y si te vas a África del Sur, vamos a hablar de pobreza, de analfabetización, y de alguna manera podemos asociar como la economía, la pobreza, la analfabetización ocasionan realmente estos problemas de violencia, de esa mala percepción de seguridad. ¿Por qué? Porque ves ciertas situaciones que no te permiten vivir en paz. Respecto a México, se estima que en los adultos el 95% más o menos está alfabetizado, pero este nivel de alfabetización lo manejan como sabe leer, sabe escribir y sabe sumar. Pero si nos ponemos más críticos, vemos que en México, no me acuerdo el valor exacto, de hecho creo que era el 14% más o menos, tiene niveles universitarios, pero más de la mitad apenas llegó a la secundaria. Esas personas que llegaron a la secundaria ya las consideran alfabetizadas. Y claro, tenemos que tener en cuenta que hay un modelo escolar que tiene raíces a principios del siglo XX y no ha evolucionado al nivel de la tecnología. Tenemos que ha habido grandes cambios, se está manejando una alfabetización con respecto al siglo XX, por lo tanto sí, ahorita los jóvenes saben más que los jóvenes que había hace 100 años, pero con el defecto de que no tienen información de calidad y al final se vuelve un privilegio para las personas ricas esto el tener una alfabetización completa. Aparte de que se inculca mucho esta cultura de que yo voy a dejar la escuela, ¿por qué? Porque es la mejor forma de crecer. Y no es necesariamente eso. Si vemos las estadísticas, son pocas las personas que tienen un éxito rotundo y maravilloso al momento de que dejan la escuela. Y la escuela obviamente no te está generando un ingreso seguro. Sin embargo, son herramientas que te dan para estar preparado para un mundo laboral cada vez más competitivo y que requiere más especialización. Claro, las empresas están sobreabusando de los trabajadores y les piden hacer mil y un cosas. Y es donde decimos, se están dando muchas brechas, aparte de las generacionales, económicas, también en el nivel educativo. Y al final, todo eso hace que las mismas generaciones peleen más y más y más entre sí. Y se está dividiendo la población. Y al momento de dividirse, es más fácil que alguna élite llegue y nos controle. En este caso, estamos hablando de que los gobiernos nos controlan de una u otra forma. Y las personas menos alfabetizadas fácilmente son distraídas con cosas como TikTok, como Netflix, como YouTube, Facebook, Instagram, que son económicas para el gobierno, y si quieren manipular la información tan fácil como contratar bots, porque son estudios que ya se hicieron aquí en México. Creo yo que eso es una parte que le llaman ingeniería social, que consiste en poder manipular masas, y según yo es una rama también de la psicología y del marketing. Y es algo que no solo se hace en México, se hace en todo el mundo. Muchos de los presidentes que están ahorita a nivel global son presidentes que han sido resultado del marketing. Por ejemplo, podemos hablar de Peña Nieto. Peña Nieto era el presidente de la telenovela. Podemos hablar de Donald Trump, es el presidente de reality shows. Que podemos hablar un poquito de también cómo va cambiando el consumo de contenido. Antes se veían series largas, también se veían películas largas. De repente las tuvieron que cortar. Ahorita se está manejando mucho el formato súper corto. Y en estos momentos lo que se está manejando es el formato cara a cara. El yo hablar con la cámara, platicando, discutiendo e incluso equivocándose de adrede para que la gente reaccione, ya que a la gente le gusta sentirse también superior, y eso es algo que viene muy dado en todas las generaciones. Eso sigue siendo una constante. Sin embargo, aquí lo importante es ver cómo el contenido que ve la gente también va cambiando con cada generación. Claramente tus padres no veían lo mismo que tú, ni van a ver lo mismo que tus hijos, y todo eso es a raíz de lo que es la globalización, que ahorita tenemos tanta información, porque vivimos una era de sobreinformación, que tenemos que enterarnos rápido también de esto. Y el problema está en que se agarra la información, se prueba tantito y no se procesa. Es como si tú tomases una hamburguesa, la masticaras y te la devoraras, y el sabor ¿dónde queda? Te saldría igual comprar una hamburguesa de McDonald's que una hamburguesa de la calle que ni siquiera lo disfrutaste. Bueno, eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una era del fast food, del entretenimiento, donde todo tiene su tiempo, tiene su moda, y esta moda va a durar una semana a lo mucho, y dejamos afuera cosas importantes como por ejemplo, ¿cómo es el clima ahorita? ¿Y qué tiene que ver el clima aquí? También viene siendo un tema de las generaciones. ¿Por qué? Porque los boomers tenían más agua que los generación alfa.
Los recursos en general han sido una situación. Estamos hablando de un país más contaminado, un país con más carencias ecológicas, un mundo. Obviamente va a traer efectos diferentes en las generaciones. Así como la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto en una generación, obviamente la globalización, la contaminación, las tecnologías van a tener un impacto. Actualmente, estos temas tan sensibles que se nos bombardean desde todas partes traen nuevas carencias emocionales, problemas situacionales que nos dicen preocúpate por otras cosas. Antes no estaban enterados de las situaciones que había en otros países, ahorita estamos enterados de todo. Ahorita yo sé cómo está la situación en Europa, en China, en Estados Unidos, y de repente te bombardean con tanto que no sabes qué hacer. Estos bots, no solamente los bots, sino el mismo algoritmo que nos va dando una misma información, va sesgando nuestro criterio, y esto ha sido un problema generacional, porque entonces yo creo que todo mundo piensa como yo, porque a mí nomás me aparece una línea de pensamiento, y me molesta que tú pienses diferente, y nos hemos vuelto intolerantes. ¿Por qué? Porque no aceptamos estos cambios, porque no aceptamos que tu generación, mi generación, la generación que viene adelante va a pensar diferente. Ahorita decías, los tiempos se van acortando. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera, en el área educativa hablábamos de 20 minutos de atención, era lo que te decían los autores, las lecturas. Actualmente las investigaciones de Harvard te dicen que tienes 5 minutos de atención. En un periodo de 20 años, 30 años si quieres, hemos perdido 15 minutos de atención. ¿Y esto debido a qué? A estos nuevos sistemas que me dan 5 minutos. ¿Tú cuáles 5 minutos? 45 segundos, un minuto 15, no me da más. Y en eso te satura de información, y un video tras otro de lo mismo. Te vendo esta idea, te vendo este concepto, te vendo esta propuesta. Estamos sobresaturando las cabezas, estamos sobresaturando el mundo, y eso está trayendo consecuencias, y los jóvenes vienen cada vez, vamos a decir, con un burnout ya instalado sobre esta sobrecarga de información. Peor que eso, estaba viendo estudios donde se le pregunta a la gente cuánto tiempo consumiste de contenido, tantas horas, y qué es lo que te quedó grabado. Estos son estudios de marketing los que lo han demostrado, no estudios psicológicos. ¿Y qué se te quedó grabado? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es el video que más recuerdas? La gente ya ni siquiera se acuerda qué es lo que vio en el día. Ese es el efecto TikTok, y como lo dices, ahorita son atención de unos segundos. Si los primeros 3 segundos del video no les llaman la atención, se pierden y se van al siguiente video, y al siguiente, y al siguiente. Podemos irnos también a lo que mencionabas de los 5 minutos. Nosotros lo vimos porque los ingenieros tenemos que saber cómo vender una idea, y nos decían, tiene 5 minutos para vender su idea, y tiene que asegurarse de que los primeros 30 segundos sean impactantes para tener la atención de los 5 minutos, si no, no lo vas a lograr. Y ahorita ya ha bajado, vivimos en un mundo súper rápido. Al final todo esto viene a raíz de las crisis que ha habido a lo largo de los años. Queramos o no, a los más viejos vivieron la Gran Depresión, algunos, y la Segunda Guerra Mundial. A los generación X les llegó a tocar lo que es la deuda latinoamericana, la crisis de los años 80. Actualmente están adultos y están laborando. Para los millennials nos llegó a tocar la generación de la crisis del peso mexicano en el 94. Grandes cambios a nivel económico y a nivel tecnológico, y con eso se vinieron muchos cambios importantes en la forma en la cual nos educaban principalmente. Esa crisis del 94 también afectó a la generación X, donde hubo quienes tuvieron suerte y gracias a eso se pudieron hacer de casas, porque una tía me contó, se hizo de una casa, y gracias a la crisis del peso y al cambio de los ceros, terminó pagando 10,000 pesos nuevos por una casa de 2 pisos, muy buena, ubicación excelente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ese tipo de efectos son importantes a tener en cuenta al momento de estudiar las generaciones. Ahora pasamos a la crisis financiera del 2008, que fue un impacto también muy fuerte para los millennials, ya que afectó la calidad del empleo. Pasamos ahora a la crisis del COVID-19, que fue un shock económico, hubo pérdidas de empleos, y la salud mental, tanto para jóvenes como adultos, se vio muy afectada. Muchas personas no creían en el COVID. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdieron familiares. Y otra crisis relevante para México viene siendo la violencia organizada y la seguridad, que desde la guerra contra el narcotráfico vino a afectar de manera social a todo el pueblo mexicano. Y sin embargo, por más que se diga que ahorita no hay guerra contra el narco, seguimos viviendo los efectos de la violencia organizada. Y con esta tecnología es más fácil que el crimen organizado empiece a afectarnos y a acercarse a nosotros y a tratar de estafarnos. Simplemente, ¿cuántas veces no recibimos llamadas de Suiza, de Estados Unidos, tratando de estafarnos? De repente también estamos a merced de detalles como que hackearon tu banco y te robaron cientos de miles de pesos. Y dices tú, ok, estas crisis no se vivían antes. Por lo tanto, también todo esto del crimen organizado va cambiando también.
crecimiento. Hay crisis que han traído broncas y han traído oportunidades. Para ciertas personas han sido malas y para otras personas han sido buenas. La crisis de inseguridad que estamos viviendo actualmente, yo creo que es algo que es alarmante para todos, porque justamente estás en estas inseguridades de cuántas llamadas recibes al día que no contestas porque es un número desconocido o es un número de Estados Unidos que ya no sabes ni de dónde. ¿Cuántas personas o cuántas historias has escuchado de personas que han estafado con que te quisieron vender una lavadora, con que te llamó el primo de un amigo para decirte que ocupaba dinero en ese momento? Y si ves miles y miles y miles de estafas. ¿Por qué el crimen ha crecido tanto? ¿Por qué se ha permitido que esto pase? ¿Por qué seguimos siendo víctimas los mismos de todas estas extorsiones y de todos estos delitos? Y esto obviamente trae estrés, trae ansiedad, trae problemas. Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología es maravillosa, pero también se ha vuelto un problema mundial. Esto de las generaciones, vaya, son generaciones con nuevas habilidades, con nuevas herramientas muy diferentes a las anteriores, porque no solamente cambió la generación, cambió el mundo completo. Y al momento de cambiar el mundo necesitamos nuevas habilidades y nuevas estrategias. El problema es que los jóvenes están perdiendo ciertas habilidades y ciertas estrategias para enfrentarlo. Los problemas de salud mental que vienen también derivados de la delincuencia van a afectar cada vez más. Son enfermedades que están cada vez más fuertes en los jóvenes y no nomás en los jóvenes, sino en todos los demás. Tristemente vivimos en una época muy diferente a la que vivieron nuestros padres, y digo tristemente por el hecho de que no tenemos las mismas oportunidades. Y para colmo, la generación Y ya está encontrando nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de trabajar. Creo que en estos momentos la generación que está siendo más golpeada es la generación Y, o también conocidos como millennials. Pero vamos a tratar de aminorar el ambiente. ¿Qué me dirías tú si fueras un boomer? Es que en mis tiempos, Daniel, nadie necesitaba un teléfono para ser feliz. Pues en tus tiempos tampoco había wifi. ¿Cómo lograbas sobrevivir en esos entonces? Salíamos a la calle y hablábamos cara a cara. No, pues qué pasadísimos de lanza. ¿Es como hacer campamento o algo así? Es como vivir el momento sin una pantalla en la mano. Creo que eso ya es imposible hacerlo hoy en día. Sales y te disparan. Cada vez es más complicado definitivamente salir al mundo. Hablemos un poquito para cerrar de qué recomendamos para seguir informándonos, abriendo nuestra mente a estos nuevos temas. Quisiera comenzar con una película que fue muy divertida de ver. La película se llama Viernes de Locos. Este año acaba de salir la secuela y es una película muy divertida que trata de cómo una mamá y su hija intercambian de cuerpos y se ve cómo hay un cambio generacional. No le gusta la misma música a una que a otra, no vive de la misma manera una que a otra, y está bien gracioso cómo continúan en la secuela todo eso que ocurrió en la primera. La verdad es que son películas, son muy divertidas, son muy graciosas. Yo salí del cine riéndome un montón con la secuela. Otra película como esa es The Intern o El Pasante de Robert De Niro y Anne Hathaway. Al revés, un adulto mayor que entra al mundo del startup digital y empieza a confrontar estas dinámicas laborales modernas. Los jóvenes aprenden de estas situaciones o de estas formas de trabajo del adulto, de ese adulto contemporáneo, mientras que él aprende un poco más de la visión que tienen los jóvenes sobre el mundo. Y cambiando un poquito la temática, porque pasamos de una comedia a algo un poquito más serio, que se llama Social Network. Es una película que nos narra acerca del nacimiento de Facebook. Es importante porque simboliza de alguna manera el cambio generacional que se está dando, o que se dio mejor dicho, y el nacimiento de la era digital moderna, y el cómo el emprendimiento se puede dar de una manera tan espontánea y puede tener un éxito tan drástico gracias a la globalización. Yo te puedo platicar de un libro, cambiando también el tema, que se llama Generación Ansiosa de Jonathan Haidt. Este libro me encanta porque argumenta un poquito de cómo el uso generalizado de los smartphones, ahorita que hablas de eso, y de las redes sociales desde el 2010 ha provocado realmente un colapso en la salud mental de los jóvenes. De alguna manera, Haidt propone que regresemos a esa infancia avanzada en el juego libre, en la entrega de teléfonos celulares hasta ya arriba de los 16 años, para volver a recuperar ciertas habilidades que los jóvenes están perdiendo, de tolerancia a la frustración, de regulación emocional, y que está trayendo estos problemas tan serios de salud mental, y sobre todo que no les permite ver más allá de sus propias opiniones. Como sabemos, las personas cada vez tienen menos capacidad para mantener la atención. Por lo tanto, también es buena idea recomendar una canción de vez en cuando. En este caso, sería muy buena idea escuchar la canción Stress Out de 21 Pilot, que es una canción que sirve para representar la ansiedad que se vive actualmente por parte de los millennials, y el mismo cantante lo contrasta con la niñez, donde se vivía sin el estrés de la vida adulta, y marca cómo la visión de nosotros ha tenido que cambiar, porque no es lo mismo vivir en los 90s como niño que vivir como adulto en los 2020.
Y vamos a esas canciones más antiguas de Frank Sinatra, cuando dice My Way, a mi manera. Y es ese orgullo de las generaciones de decir, este fue mi camino recorrido, con nostalgia, con una visión de vida cumplida, donde yo digo, así fue, esto fue hecho a mi manera. Y darles la oportunidad a los más grandes de decir, ellos ya hicieron su vida, pero también tomar esa oportunidad de decir, ahora nos toca a nosotros, a nuestra manera. Y para cerrar las recomendaciones del día, me gustaría hablar de un influencer, un youtuber. En esta ocasión quiero hablar de Casey Neistat. Este es un señor que trabajó en HBO y hace videos interesantes donde él mezcla el trabajo duro con la creatividad y la libertad, mostrando un estilo de vida aspiracional distinto al que tenían las generaciones anteriores. Él supo adaptarse al estilo de vida moderno. Son videos donde está tratando de dejar su punto de vista, mostrando métodos de trabajo que mezclan lo viejo con lo nuevo, que rompe este estereotipo generacional que solemos ver. Creo que es hora de cerrar con esto. La lucha entre las generaciones no se va a acabar. Ahorita decías, en mis tiempos las cosas eran diferentes, en mis tiempos las cosas eran mejores porque eran mis tiempos, y estoy segura que para las nuevas generaciones sus tiempos van a ser mejores para ellos. Cada quien tenemos nuestra historia, cada quien tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestros eventos canónicos, dirían algunos, que han marcado estos contextos y nos han convertido en lo que somos, pero también nos han hecho dejar un legado para las nuevas generaciones que de alguna manera los han hecho como son. Nosotros hemos convertido eso como a nosotros nos convirtieron nuestros padres, y creo que lo mejor que podemos hacer es darles mejores herramientas para enfrentar mejor el mundo que viene, porque el mundo que viene no es el mundo que nosotros estamos habitando. Es una reconfiguración y no es que sea una decadencia. Claro, sí hay estadísticas alarmantes como el hecho de que el coeficiente intelectual ha disminuido, pero también es consecuencia de lo que hay ahorita y de las necesidades reales del mundo. No nos queda de otra más que tratar de hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos, salir adelante y dejar de criticar a esas generaciones que estuvieron antes y a esas generaciones que vienen después, porque la juventud actual no está mal, está adaptándose nomás. Entonces es importante tener esta empatía. Yo tengo que salir de mi burbuja y ellos eventualmente van a tener que salir de la suya, porque si no van a seguir con esta pelea. Hay un sketch que dice Superman le gana a todos, luego no, que Goku le gana a todos, y llega el viejito y dice no, Popeye es quien le gana a todos. Cada quien está defendiendo lo que es suyo, sin animarse realmente a ver que hay algo más allá. Ahora sí que nadie sacó su espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Definitivamente no podemos juzgar a las generaciones por lo que son, porque no estamos viviendo su historia. Nosotros venimos de otra historia, de otro mundo, y estamos adaptándonos al suyo. Resiliencia, yo creo que es una palabra que entraría perfectamente aquí. Hay que ser más resiliente. Nada más para despedirnos, quiero dejar en claro que la información que hemos vertido en este capítulo proviene de fuentes como World Bank, INEGI, ILO, 1DC, ITU y la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que no creemos tener la verdad absoluta, sin embargo, tratamos de mostrar datos lo más reales y fiables posible, y recuerden que la mayor parte del podcast es opinión. Nos despedimos por esta ocasión y espero que nos escuchen la próxima. Que tengan un excelente día, tarde, noche, y nos seguimos escuchando. Gracias, adiós.